Señores, hoy día de discursos, por supuesto la Presidenta de la Nación habló desde Tucumán por el 9 de julio, pero hizo varias consideraciones políticas. También previo hubo un Te Deum, donde también se dijeron cosas. Siempre está la duda si algunas cosas que se dijeron eran para uno, si esa persona contestó o no. Bueno, todo esto lo va a decodificar el señor Jorge García. Hola Jorge, bienvenido, ¿cómo va? Muy buenas tardes, feliz día patrio para todos. Bueno, estamos casi al bicentenario, ¿no? De 200 años, Día de la Independencia. Y estamos frente al último discurso de la presidenta Cristina Kirchner en un día como hoy, 9 de julio, en Tucumán. Repitió lo que hizo cada uno de los 9 de julio que le tocó justamente en el momento de gobernar. Un discurso fuerte. Me parece más interesante que tenemos un corte aquí cuando Cristina Kirchner por lo menos marca un contexto y habla del 2003 a la fecha y el concepto o la noción o la significación de lo que significa la independencia. Dice, hoy podemos venir aquí y mirar de frente a los tucumanos porque hay independencia. Está hablando precisamente de independencia económica y esta soberanía que siempre se discute y el contexto que por estas horas estamos viendo a nivel mundial. A ver qué decía. Era cierto que los argentinos tenían miedo, porque me tocó ser legisladora en la etapa del neoliberalismo dentro de mi propio partido y ser legisladora opositora. Y nos decían que si no votábamos tal cosa, se caía tal otra, que si no pasaba tal otra, se caía lo otro. Metía el miedo. ¿Y saben qué es lo más importante de estos 12 años? Que le hemos demostrado a los argentinos, a los 40 millones, a los que nos quieren y a los que no nos quieren, que no eran cierto, que se podían hacer las cosas que decíamos que había que hacer para reconstruir la dignidad y liberar la patria, y que la patria iba a caminar. Estos 12 años han demostrado que los que mentían eran ellos, que nosotros teníamos razón. Porque nos quieren trasladar la crisis generada y creada en los países centrales a los países emergentes. Por eso cae el precio de los commodities, porque están intentando volver a los viejos términos del intercambio comercial, donde siempre los que exportábamos materias primas perdíamos frente a las grandes potencias. No se trata de ideología, no se trata de dogmas, se trata del más crudo pragmatismo. Si los argentinos no cuidamos lo logrado, si los argentinos no defendemos lo que hemos construido en estos 12 años, van a intentar volver con políticas neoliberales. Bueno, muy claro, ¿no? Nosotros ayer le dedicamos bastante tiempo a la hora de analizar la situación financiera en el mundo, lo que había pasado en China, las consecuencias del momento que está viviendo Grecia y este debate que está con la Troika y aparentemente la falla técnica que hubo en los Estados Unidos y afectando los mercados. Pero bueno, la presidenta habló de Naciones Unidas, el marco regulatorio que se está buscando. No mencionó, pero hace pocas jornadas se supo que en Bélgica se sancionó la primera ley conocida como antibuitres. Bueno, toda esta discusión me parece es el contexto que le dio la presidenta para significar este día de independencia. Ahora, Pablo y Roberto también tienen una mirada política. A mí hay una frase que me llamó la atención que dice, bueno, hicimos mucho, pero es cierto que nos faltó cosa. Ella, ¿no? Diciendo, nos ha faltado. Me tocó tomar la posta del 2007, después la presidencia 2011 que termina en diciembre de 2015, pero también un mensaje para adelante, que es decir, bueno, quienes siguen, defender lo que tenemos. Algo mencionaba recién el tema de no volver al neoliberalismo. Las cámaras, o por lo menos algunas imágenes, enfocaban, claro, estaba Daniel Scioli. A ver cómo lo decía y a ver qué opinan ustedes. Siento que faltan cosas todavía por hacer y confío que los compañeros y compañeras de este proyecto las van a llevar a cabo, porque también, como ustedes me miran a los ojos y se reconocen y nos reconocemos por el afecto entrañable que nos une, también ustedes deberán mirar a los ojos y a ustedes deberán mirarlos a los ojos
para rendirles cuentas de todo lo que todavía falta hacer en este bendito país. Y yo confío que los hombres y mujeres que forman parte de este espacio lo harán. ¿Saben por qué? Porque nadie, en definitiva, nadie quiere escaparle al juicio de la historia. Porque cada uno de nosotros, finalmente, más tarde o más temprano, va a ser enjuiciado por la historia. No importa el juicio de los diarios, no importa el juicio de las radios o la televisión. Lo que importa es el juicio de la historia. Bueno, lo que importa es el juicio de la historia, ¿no? No hay nada más importante que el amor del pueblo. Digamos, ideas que va dejando la presidenta, es uno de los últimos discursos, por lo menos que tiene que ver con fecha patria. Claro, el del 25 de mayo fue muy interesante. Bueno, ahora nos encontramos frente al último 9 de julio, en este caso que fue a Tucumán. Hubo un encuentro bastante importante, hubo presencia de gobernadores, de autoridades, bueno, y marcando, me parece, un poco lo que es el aspecto institucional, pero también hablando de lo que viene. Por supuesto. Jorge, si me permitís, ¿cómo lo vio Roberto? Y seguimos con ustedes. ¿Cómo lo vio Roberto? A ver, hoy se debatía si en un Día de la Independencia está bien hablar de política partidaria, de presente. A mí me parece que lo que ató a la presidenta es la palabra independencia. Desde siempre, desde que se declaró la independencia, y hoy más vigente que nunca, cuando hablas de independencia con respecto al resto de los países y fundamentalmente independencia con respecto al poder económico. Y ahí es donde apuntaba la presidenta, en un momento en que vos tenés el espejo griego para verte qué pasa cuando no gobierna el poder político, cuando gobierna el poder económico, a dónde terminás. Sucedió acá en los años 90 y me parece que lo que estaba haciendo la presidenta era advertir qué puede pasar en el futuro. No hay forma de no hablar de las elecciones, aunque no las nombres, en cualquiera de estos momentos, pero que hay una relación entre el Día de la Independencia y lo que nos estamos jugando en una elección, que es decir, bueno, ¿sigue gobernando el poder político o vuelve a gobernar el poder económico? Hoy se la criticó por mencionar eso, pero habló del futuro y le dijo a la gente, guarda, estén mirando para que no vuelva a suceder. Me da la impresión de que constantemente mira el espejo griego, mira lo que pasa para que mostrarle al pueblo qué ocurre cuando vos le das el mando de nuevo al poder económico y obviamente el poder económico gobierna para él, no gobierna bien o mal, gobierna para él. Me parece que llamó la atención sobre eso, sobre la palabra independencia, pero como un himno histórico, desde esa independencia de 1816 hasta hoy, que la tensión sigue siendo la misma. El otro día, no sé vos qué pensabas, Roberto, los intelectuales de Carta Abierta, ¿no? Dijeron que para muchos fue una gran exageración, dos momentos de la independencia, el 9 de julio y cuando asumió Néstor Kirchner. Suena un poquito fuerte, ¿no? Lo que dijeron. Sí, habría que contextualizarlo cómo venía esa reunión. Lo que me parece es que 2001 fue, me parece no, casi nadie discute que fue la crisis política, institucional y económica más grande de la historia argentina. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando vos salís de una crisis tan grande, indudablemente es refundacional. Me parece que valorar a los dirigentes en el presente es muy difícil, por eso la presidenta dice, ya no juzgará la historia. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que te juzgue la historia? 50 años. 50 años. ¿Eso? Claro. O sea, para que se alejen las pasiones, quiere decir, Totalmente. Y en vez de dejar de discutir personas, discutir el contexto histórico. A nosotros nos cuesta mucho valorar También, lo que pasó en 2001. También, Roberto, Jorge, no sé si piensan, para evaluar una década, por ejemplo, estos 12 años de kirchnerismo, hay una lectura que haces ahora y dentro de 10 años por ahí la lectura cambia un poco, ¿no es cierto? No, absolutamente. Y va a haber distintas lecturas también. Todavía sigue el revisionismo sobre lo que pasó en 1816, sobre lo que pasó ese día, de Sí. quién nos estábamos independizando, los que lo hacían, por qué intereses lo hacían. Ahora, sin ninguna duda, 2001 fue un momento tan hondo en donde llegamos a límites de pobreza, a límites de indigencia, a límites de dependencia económica con las reservas del Banco Central eran menos 5.000. El Banco Central tenía 5.000 y debía 10, ¿sí? Habías perdido totalmente la independencia. Entonces, que tuvo algo de recuperación de la independencia, sin duda, y no fue solo por Néstor Kirchner, porque no fue el único actor. Digo, no me parece que se refieran a eso solo. Hubo, Jorge, respuesta a Monseñor Seca, obispo de Tucumán, hoy en el Te Deum, habló. Fue durante mucho tiempo rector de la UBA, Monseñor Seca. Exacto. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, es un tipo muy conocido acá en Buenos Aires. ¿Hubo mensajes cruzados?
No sé si directamente por parte de la presidenta. Quiero poner esto en situación. Fecha patria, hay lo que se conoce el Te Deum. Se hizo en horas de la mañana y el arzobispo de Tucumán, como bien dice Pablo, dio una homilía, ¿no? Estaba en presencia del gobernador y su mujer, José Alperovich y Beatriz Roger de Alperovich. Hizo toda una mención, pero lo central, o por lo menos lo que vamos a destacar, tiene que ver acerca del cuestionamiento que hace al protocolo que se pone en marcha, que se discutió mucho acerca del aborto. Y dice, y la fertilización asistida, dice que es inaceptable. Tiene en cuenta un poco el antecedente de que estuvo en la UBA, siempre ha sido un debate, o por lo menos en algunos lugares, aborto, cómo llevarlo adelante, más allá del Código Penal y el protocolo a partir de una resolución de la Corte Suprema de Justicia para avanzar en el tema. Y la fertilización, dice, asistida porque violan derechos. Bueno, habría que ver. Y él pide o insta a los legisladores, no hablo del país, sino tucumanos, legisladores tucumanos, para que defiendan justamente estos derechos. Me parece que va a haber un cruce, en este caso... Qué raro pedir defender derechos cuando estás conculcando otros derechos, ¿no es cierto? Porque vos al tirarte en contra de la fertilización asistida le estás prohibiendo a un montón de gente que consiga tener familia, me parece que incluso hoy en la misma iglesia, los seguidores de la iglesia, hay un debate acerca de hasta dónde o cómo hacerlo. Viste que el Código Civil que se discutió también fue muy discutido acerca de qué manera tenía que llevarse a algo que en su momento se decía el vientre subrogado, o tuvo una discusión acerca de cómo ayudar a que una pareja tenga, formar una familia y un hijo. Pero acá me parece que está en debate más fuerte es cómo se pone en marcha ese protocolo, que obviamente hay autoridades nacionales, el Ministerio de Salud es parte de eso, alguna línea de lo que se llevó adelante en el protocolo que impulsa el Ministerio de Salud, participan los hospitales públicos. Bueno, un debate aprovechó el momento. Pero además es un aborto, aclarémoslo, es un aborto muy limitado a los casos que prescribe la ley, así que es el protocolo para que se cumpla la ley, ¿no es cierto? Sí. En eso no se puede estar en contra, porque me parece que hay posiciones, y cuando hablamos de religión son posiciones muy subjetivas, abren el debate. Por eso arrancamos un discurso bastante político, pero claro, no iba a pasar por alto lo que decía, en este caso, la Iglesia, un representante de la Iglesia. No sabemos si directamente hubo una reunión o se definió, y aprovechando que era un día tan importante, este tipo de homilías, digamos, después tienen réplica, porque también estuvo presente y no mencionaron, que yo digo, bueno, puede ser que esté cerca, el fallo de lo que significó el fallo a favor de Marcelo Díaz, y conocido como muerte digna, que está, te digo, en el límite esa discusión también. Es un debate bastante grande. Bueno, pero eso no llegó. Pero sí estuvo el tema de aborto y fertilización asistida. Entiendo que la Iglesia de alguna manera está proponiendo en la agenda discutirlo. En este caso lo quiere discutir con la política, es decir, con los representantes que están en el Parlamento. El tema es que ya lo discutimos. Pero ya lo discutió la sociedad. Ya se sancionó la ley. La verdad que podrían mostrar mayor preocupación por los niños nacidos ya que por los que no nacieron. Y que digo, ¿cuál es el tipo de aborto que hay en esos casos? Totalmente. Además, en estos casos son casos humanitarios, donde está en riesgo la vida de la mujer, donde haya habido una violación. Son casos muy precisos que establece la ley, no es aborto. Sí, por supuesto, bienvenida a la discusión sobre el aborto en general, ¿no? Es una discusión que la sociedad se debe. Yo creo que con el futuro gobierno espero que se pueda debatir en el Congreso de la Nación, cosa que acá estuvimos a punto de debatirlo y finalmente se tomó la decisión de frenar ese debate. Bueno, ese debate se frenó y se frena hasta el 10 de diciembre de este año por Cristina Kirchner, Te digo que en el Parlamento hay mucha gente que está dispuesta a debatir ese tema, pero fue Cristina Kirchner, ha tenido una posición, vamos a ver qué va a pasar hacia adelante con el futuro presidente.